Primera a los Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y oiga esto: corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. He titulado el sermón de esta mañana: ¿Cómo ganar la carrera? ¿Cómo ganar la carrera? El apóstol Pablo comparaba la vida cristiana a una carrera que todo creyente debe de correr. Y en este pasaje encontramos algunos detalles importantes de lo que el apóstol resalta con respecto a esas competencias que hacían los griegos en los Juegos Olímpicos. Entonces, debemos de saber que todos nosotros somos parte de aquellos que un día iniciamos en el Señor, y es una carrera en la cual el propósito es llegar al final, a la meta. Aquí no se trata de quién llega primero, porque no es ese el propósito, sino de quienes llegan al final. Creo que muchos de los que estamos aquí, algunos tenemos ya varios años de estar en el Señor, pero sabe que no todos aquellos que inician terminan. Muchos se rinden en el camino, muchos en verdad abandonan, muchos se cansan y se olvidan de lo que un día en verdad ellos fueron. Hay personas que fueron servidores, fueron líderes, y un día hasta con una persona que era pastor me encontré cuando andaba evangelizando, que me dijo que él había fundado 2 iglesias, pero se había ido del mundial también. Así que no todos aquellos en verdad, amados, que iniciaron esa carrera están con la disposición de llegar al final. Pero quiero que sepa, amados, que usted y yo no somos espectadores, no. Ahora somos de los que estamos ahí, y que las personas tienen la mirada en cada uno de nosotros. La gente, su familia, sus vecinos, saben si usted es creyente o no. Saben en verdad si usted es una persona que se congrega, si sirve o no. Y por lo tanto, los ojos de las personas están puestas en nosotros. Y de tal manera, pues, amados, que si un día el Señor nos llamó, nuestro objetivo debe de ser llegar al final. Y oír esas palabras que Jesucristo menciona en Mateo 25, cuando dijo él: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese debe ser nuestro objetivo, llegar al final y que el Señor nos dé la bienvenida. Entonces, pero para ello, amados, tenemos que vencer los obstáculos. Hay diferentes obstáculos, batallas que tenemos que pelear. Y aunque usted se sienta desanimado muchas veces o que no quiera seguir, debe de saber pues que hay que esforzarse. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo estas palabras. Segunda Timoteo 4:7 y 8. Mire lo que le dice acá: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Note, el apóstol Pablo, de hecho, esta fue la última epístola que escribió. Y lo hizo antes de que tuviese, como dice ahí, ser sacrificado. No es que iba a morir así por una enfermedad o algo por el estilo, sino que le iba a tocar la muerte por ser un siervo del Señor. Pero una de las cosas que dice al final, le dice, he peleado la buena batalla. Pero no solo eso, he acabado la carrera, he guardado
la fe. ¿Será que todos nosotros podemos decir al final de los días, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? Óigame, el apóstol Pablo, si usted ve la vida de él, fue un hombre que sufrió tanto por el Señor, y de hecho es el hombre que más iglesia fundó, la que más epístolas escribió, la persona que al final, por supuesto, de su carrera cristiana, pudo él sentirse satisfecho que lo había logrado y que había terminado todo lo que le fue encomendado por el Señor. Y por eso dice él, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que esperan su venida. Entonces note, hay una corona para todos aquellos que le siguen y que le sirven. Entonces, es importante acá saber que es necesario que no desmayemos, no importa las batallas que tenga que librar, porque todos luchamos con diferentes problemas. Hay batallas, amados, hay cosas que nos van a querer desanimar. Por ejemplo, problemas de salud, problemas económicos, problemas académicos, problemas legales, problemas matrimoniales, etcétera, etcétera. Todas esas cosas a veces vienen como para desanimarnos y que uno no avance. Una de las cosas que el enemigo quiere es que cada uno de nosotros no termine lo que un día comenzó, sino que se quede a medio camino. Entonces, fíjese que en ese tiempo que menciona aquí el apóstol Pablo de estas competencias, los que recibían un premio, no vaya a pensar usted que era una copa de oro o algo por el estilo. No, amados, era una corona, pero la hacían de laurel. Sin embargo, para estas personas que participaban era como lo más alto que podían. Y ellos, amados, se esforzaban y luchaban por ganarse esa corona. Pero no todos los que participaban que eran premiados, sino solo el que llegaba primero. Y en el Señor, óigame, no es quien llega primero, es quien llega. Y claro, estamos aquí porque estamos seguros que todos vamos a llegar al final, ¿sí o no? Y no estoy hablando con respecto a la salvación, si se pierde o no. Estoy hablando que la vida cristiana es de una carrera. Y óigame, yo he conocido a muchas personas en mi caminar en el Señor que se han quedado, que se han desvanecido, que ya no han querido. Y la Biblia dice, amados, que, óigame, que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra y por lo tanto el creyente no puede perder su sabor. El día que usted ya no quiere nada con Dios, usted perdió el sabor. Ya no sirve, dice, ya no sirve para nada. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús en Mateo capítulo 5. Entonces, amados, ¿sabe que el apóstol Pablo nos anima aquí a emprender la carrera deportiva? Y para eso necesitamos realmente saber que esta es una carrera espiritual y que tenemos que correrla con el fin de ganarla. Si usted ve en el versículo 24, el apóstol dice, corred de tal manera que la obtengáis. Y en el versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro. Así que todos tenemos una carrera. Así que, pero no vamos compitiendo, no es una competencia, no, con otro, no. Es consigo mismo, de saber que debemos llegar al final. Ahora, el apóstol acá nos enseña también y demuestra cómo hay que correr la carrera. Y óigame bien, primero, comenzar una carrera no garantiza la victoria. Es decir, todos pueden comenzar, pero terminar es otra cosa. Me recuerdo cuando yo estuve estudiando teología. Mire, en los primeros días, las primeras semanas, como había materias que la llevaban la mayoría, pero usted veía ese salón pero lleno.
Pero a medida iban pasando las semanas y los meses, se iba reduciendo. Y de último, eran pocos. En mi promoción solo nos graduamos 11. Entonces, pero al principio sí había un montón de gente. Y así pasa a veces en las universidades, que no todo lo que comienzan terminan. En la vida cristiana también, no todo lo que comienzan terminan. Mire, he notado en las iglesias, incluyendo aquí, que hay caras que uno ya no las ve y ve otras caras nuevas. Esto lo he visto en muchos lugares, incluyendo acá. Y si uno va a una iglesia, por ejemplo, 5 años posterior, hay caras que ya no las ve. Y uno dice, ¿será que están en la presencia del Señor o andan en el mundial? Uno no sabe, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque hay personas que son inestables, ¿ve? Entonces, una cosa es que a lo mejor la persona cambió de domicilio, que eso suele pasar, y que se congregue en otro lugar. Pero otra cosa es que alguien no tenga fundamento y vea defectos en una iglesia, vea defectos en otra iglesia, y que eso sea un motivo que diga, mire, yo mejor quiero una iglesia como a su agrado. Pero usted tiene que saber que las iglesias están compuestas de gente imperfecta como somos cada uno de nosotros, ¿sí o no? Y que es necesario aprender a soportarnos los unos a los otros, como dice la Escritura. Entonces, así que amados, usted y yo para poder llegar al final debemos de esforzarnos, debemos de luchar. Entonces, Dios no solo nos llamó, amados, para correr esta carrera, sino que también para que terminemos y lleguemos a la meta. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 37, se lo ponen en pantalla en la Nueva Versión Internacional. Hebreos 10:37, mire lo que dice. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Habla de la venida de Cristo. Versículo 38. Pero el justo vivirá por la fe. Y mire, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Oiga, necesitamos la fe para llegar. Pero dice, si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás. ¿Cuántos pueden decir eso también? Oiga, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás. Esa debe de ser algo que todos nosotros debemos de tomar en cuenta o decir. Oiga, mire, si dice, y acaban de perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Entonces, vea usted en verdad que no podemos regresar atrás. No podemos volvernos atrás. ¿Sabía usted que Jesucristo, en cierta ocasión, muchos de los que le seguían le dieron la espalda? ¿Lo dejaron? Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 66. Juan 6, 66. Dice acá, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántos discípulos dice que volvieron atrás? Muchos. Oiga, a Jesús, gente que lo dejó. Lo dejó. Volvió atrás. ¿Por qué? Porque dice que era muy dura la palabra. Y le dijeron, ¿quién la podrá soportar? Y entonces ellos se volvieron atrás. Y note que ya no andaban con él. Y Jesús les dice a los discípulos, a los 12, ¿quieren irse ustedes también con ellos? Mire, a veces pensamos que Jesús andaba rogando a la gente. Jesús nunca rogó a nadie. ¿Sabe por qué? Porque es una decisión personal de seguir o no. Jesús a nadie obliga. ¿Por qué? Pero nos da a saber en verdad la responsabilidad que nosotros tenemos. Hay un pasaje que
que lo mencioné en el servicio anterior, pero lo quiero traer a memoria acá. Está en Lucas capítulo 14. Este pasaje me llama mucho la atención, Lucas 14, 25. Mire lo que dice acá. Oiga, grandes multitudes iban con él, y volviéndose le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos, hermanos y hermanas, y oiga esto, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Oiga, Jesús era bien duro en estos términos. El que no aborrece. La palabra aborrecer, ya lo he explicado en otras ocasiones, significa amar menos. Quiere decir que Jesús debe de ser al que tenemos que amar a Él sobre cualquier cosa o persona. Y mire más, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar, ¿y qué? Y no pudo acabar. Óigame, cualquiera le pasa eso. Yo no sé si usted alguna vez ha visto una casa que comenzaron a edificar y luego pararon. Y usted se hace la pregunta: bueno, ¿y esto no les alcanzó el dinero? ¿La alcaldía les vino, le quitó el impulso? ¿O qué sé yo? Entonces hay una pregunta, y esto tiene que ver con la vida cristiana. Está diciendo Jesús: el que comienza, no deje las cosas a medias. Tiene que acabar lo que comenzó. Porque esta es la comparación que está haciendo Jesús. Si no, mire lo que continúa. Versículo 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Está diciendo: mira, si alguien va a la batalla, tiene que primero pensar cuántos trae y a ver si este le va a hacer frente o no. Y oiga, luego dice, mire, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Quiere decir, porque si no, la pérdida será mayor. Y aquí está la aplicación, versículo 33. Así pues, oiga, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto es tremendo. Oiga, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee. ¿A qué se refiere? A todo aquello que nos estorba por seguirlo a Él. Hay cosas en la vida que nos estorban y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, así que, amados, la vida cristiana en verdad, tenemos que saber que no se trata con comenzar, es necesario terminar. Entonces, esta vida, esta batalla es de todos los días, no es de un día. Óigame, las personas que se dedican, por ejemplo, al atletismo, a algún tipo de deporte donde ellos van a participar en las competencias que se hagan, son personas disciplinadas, personas que se niegan a tener una vida o llevar una vida como los demás. El apóstol Pablo, de hecho, le dice a Timoteo esto, mire, 1 Timoteo 6:12, mire lo que dice acá. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, esa batalla que uno debe pelear no es de un día. No se trata que usted diga, este día, bueno, esta semana voy a agarrar vacaciones, ¿verdad? Yo
no oro, no leo la Biblia, no me congrego ni nada. No. Es algo que es de siempre, hasta que Cristo venga. ¿Sabe por qué? Porque la lucha es continua. Sé que no todos pueden quizás ir a la iglesia en cada servicio, pero saben que hay una vida privada que todos tenemos de comunión con Dios, de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque la lucha que tenemos no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, dice la Biblia. Y por lo tanto, el diablo, una de las cosas que quiere es que usted y yo abandonemos, que renunciemos a las cosas de Dios y que nos desvanezcamos. Esa es una de las cosas que el enemigo busca. Ahora, pero también se necesita acá la negación propia, que renuncia a todo lo que le estorba. Mire lo que dice 1 Corintios 9:25. 1 Corintios 9:25. Ya lo leímos, pero mire lo que dice. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Note bien que el apóstol cómo compara los que participaban en esos Juegos Olímpicos. Y dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Qué significa eso? Que si esta persona va a participar en una competencia, se tiene que cuidar lo que come, lo que bebe, y no solo eso, sino de hacer ejercicio continuamente. Yo no sé cuántos vieron alguna vez a pelear a Mike Tyson. Este hombre era alguien que tuvo varios encuentros, ¿verdad?, con otros oponentes, pero este hombre entrenaba tanto y se cuidaba tanto que en el ring no le duraba ni un minuto el oponente. En los primeros segundos lo noqueaba, porque tenía tanta fuerza que si le daba, hermanos, donde debía, ya no se levantaba el fulano. Y quizás en un momento de su carrera comenzó a descuidarse del entrenamiento. Y por eso al final hizo algo que le dio risa a los demás y quedó él mal. ¿Por qué? Porque lo que no pudo hacer con los puños lo hizo con los dientes. Le arrancó la oreja al fulano. Entonces cuando se vio que estaba perdiendo, viene y le muerde la oreja. Entonces note, es importante saber que uno no se puede descuidar. Así que por eso que le decía que esto es algo, amados, que hay cosas a las cuales uno debe renunciar. Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado. Por ejemplo, usted dice, es domingo, tengo que ir a la iglesia. Y es el único día que descanso, mejor me quedo aquí guardando. ¿Qué pasa cuando usted hace eso? ¿Está renunciando? ¿Está esforzándose? ¿Está luchando? ¿O se deja dominar por la carne? Porque aquel que se deja dominar por la carne, amado, no va a lograr lo que quiere. Porque para esto en verdad se necesita disciplina. Definitivamente. Mire lo que dice Hebreos 12:1 en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 12:1. Mire lo que dice acá. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr. Mire lo que dice, que hay que quitarse todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente, ¿qué dice?, nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Note que la escritura de los Hebreos está diciendo que hay dos cosas que nos impiden. Primero, es el peso que nos impide correr. Usted nunca ha visto a un
maratonista que lleva cargas, lleva cosas en las manos. Es más, la vestimenta es algo que va bien pegado a la piel. Ni siquiera agua lleva, pues, para decir. ¿Por qué? Porque tiene que ir lo más libre posible. Nada que le estorbe. Y aquí dice que hay que quitarnos todo aquello que nos impide correr. Hermanos, ¿por qué hay muchas personas que ya no quieren correr? Porque hay cosas que no la quieren dejar, que les impide correr. La pregunta que nos podemos hacer esta mañana: ¿qué cosa me impide a mí correr la carrera? ¿Qué es aquello que me detiene? ¿Qué es aquello que yo no quiero soltar? Aquello que no quiere soltar es lo que hace que la persona no continúe su carrera. Una vez mencioné de cómo allá en África, las personas fíjense bien, para poder capturar a los monos, venían y ponían una jaula, y en esa jaula tenía una pequeña abertura que solo cabía la mano escasamente, pero ponía un asunto brillante y el mono le llamaba la atención a aquello brillante. Entonces venía el mono, metía la mano, agarraba aquel asunto que habían puesto ahí, pero cuando tenía la mano así ya empuñada, no la podían sacar. Entonces ahí aprovechaban para darle un leñazo, ¿verdad? Y quedaba. Entonces, a veces nos pasa a nosotros así, que hay cosas que decimos: es que esto no lo quiero dejar, y no lo quieres soltar. Y entonces eso es lo que te impide. Y allí viene el enemigo y te da. Por eso es que hay creyentes que cuando andan chuecos no quieren venir a la iglesia. Pero ahí tienes que saber que te está pasando las del mono. Tienes que tener cuidado que no te pase las del mono, porque el diablo se ocupa. ¿Y para qué vas a ir? Mira cómo estás, mira lo que estás haciendo, mira que esto. No, lo que pasa es que tenés agarrado algo ahí y no lo querés soltar. Entonces hay que tener cuidado, amado, porque el enemigo es astuto, es tremendo. Así que no es fácil correr la carrera. Si estamos desanimados o si estamos afanosos, entonces, si hay tantas cosas en nuestra vida, no es fácil. Ahora, pero es necesario, óigame bien, para la carrera, hermano, es necesaria la decisión y el entrenamiento. Óigame, todas aquellas personas que compiten, cualquier tipo de deporte, primero necesitan decisión. Oigan, y lo segundo, entrenamiento. Jesucristo dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Quiere decir que si usted y un día decimos: bueno, te voy a seguir, Señor, Dios dice: no puedes volver atrás, porque si miras hacia atrás, tú no estás apto. Entonces, lo primero es decisión. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Bueno, los que no dijeron amén, yo los voy a llamar a reconcilio. Bueno, eso es lo primero, pero lo segundo, se necesita entrenamiento. Se dice, amados, que estas personas que participaban en esas competencias, por lo menos 10 meses antes comenzaba el entrenamiento. Y entre más cerca estaba la fecha del entrenamiento, él era más riguroso el entrenamiento. Entonces, óigame, la pregunta es: si nosotros tenemos una carrera espiritual y que queremos llegar al final, ¿cuál es su entrenamiento? ¿Cómo se entrena usted? ¿El domingo que viene a la iglesia? ¿Cómo se entrena usted? ¿Usted piensa que solo el hecho de venir un domingo a la iglesia, eso es parte del entrenamiento? No. No. Es que el entrenamiento no es un culto. El entrenamiento es de todos los días. Y usted me puede decir: bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo hacer todos los días?
¿Quién no se baña aquí todos los días? Levanta la mano. ¿Quién no come todos los días? ¿Quién no duerme todos los días? Entonces, si en lo cotidiano nosotros hay prácticas que siempre están, pues en la práctica espiritual tampoco debe de ser la excepción, amado. Es decir que Dios siempre tiene que estar en nuestro calendario de todos los días. Así como usted siempre tiene tiempo para bañarse, aunque sea como una bañada de gato en la mañana, por si le agarró la tarde, así también en las cosas espirituales. Que usted tiene que saber que hay un tiempo que usted aparta para el Señor, y eso es parte de su entrenamiento. Es decir, leer la palabra, orar, venir a los servicios cuando hay cultos. Porque hay personas que se conforman. Y no, con solo el domingo. Usted piensa que es llenar una cuota. No, no se trata de llenar una cuota. Se trata del compromiso que usted tiene con el Señor y no con los hombres. Se trata de saber a quién sigue y a quién sirve usted. De eso se trata. Así que, amados, es necesario el entrenamiento. La pregunta es, ¿cómo está con su entrenamiento diario usted? ¿Son de los que el día domingo anda buscando la Biblia a ver a dónde quedó? Niños, ¿no me han visto la Biblia? Porque no sabe dónde quedó. Usted dice que no tengo tiempo para orar. La Biblia dice que para todo tiempo. Y termino. En nuestra carrera hay dos requisitos indispensables. Y esto es indispensable. Primero, la paciencia. Mire lo que dice Hebreos 12:1 en la Reina Valera 60. Mire lo que dice acá. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y oiga, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo hay que correr la carrera? Con paciencia. ¿Cuántos son pacientes acá? Yo les he dicho siempre que ¿por qué en los hospitales les llaman a todos pacientes? Porque usted tiene que aguantar, amado. Tiene que soportar a la enfermera, y si va a condición, peor. A veces llega la persona en la mañana y por las 3 de la tarde va saliendo del inseguro social. Y entonces, por eso le llaman paciente. Porque usted tiene que aguantar, ¿verdad? Que ay, pasa 1 hora, 2 horas. Entonces, pero la carrera cristiana también se necesita paciencia. ¿Y sabe qué es paciencia? Si usted lo busca en el diccionario, paciencia significa virtud consistente en padecer, soportar con resignación infortunios, trabajos, ofensas, etcétera, sin alterarse. Esa es paciencia. Es decir, que usted aguanta, pero sin explotar. Es decir que ya pasaron 3 horas y nadie le ha llamado, ¿verdad? Y usted dice, ¿será que perdieron mi cuadro? Y luego va y usted, de una forma calmada, mire, señorita, ¿será que me faltará mucho? Pero si usted llega, mire, yo tengo 3 horas de estar aquí, qué barbaridad. Entonces usted no es paciente, usted es impaciente. Ese es el asunto. También, amados, las palabras sinónimas de paciencia es temple, aguante, tolerancia, perseverancia, conformidad, resignación, serenidad, tranquilidad, calma. ¿Cuánta gente es paciente aquí? La Biblia dice que la carrera debemos correrla con paciencia. Y eso significa que a veces nos quieren quitar la paciencia. Usted es impaciente. Y este pastor, ¿a qué hora va a terminar? Mire,
Yo tanto que tengo que ir a hacer. Y entonces, no sé, por la servidora, por el servidor que le molestó, el líder, cualquier cosa de la iglesia que no le gusta. Entonces, amados, hay cosas que tratan de quitarnos la paciencia. Pero la Biblia dice, por ejemplo, que nosotros tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros con paciencia. Uno tiene que aprender la paciencia. Amados, la paciencia no viene incluida cuando usted nació. No, si ya venimos desesperados, ya nacimos desesperados. Mire que antes a los niños cuando nacían se los volvían así como que eran puritos y ahí estaban tranquilos. Vaya a ver hoy el que nace, amado, no vaya a pensar, ¿verdad? Que ahí se queda tranquilito. No, rápido saca las manos porque no quiere estar así. Así que eso no es una virtud con la que uno nace, pero sí es fruto del Espíritu, la paciencia. Ahora, lo último, el otro requisito para ganar la carrera es fe. Es fe. Mire, amados, Hebreos 6:12. Mire lo que dice Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Note bien, el correr entonces la vida espiritual, la carrera cristiana, necesitamos paciencia, pero también la fe. Ambas están entrelazadas. Usted no puede abandonar la fe si quiere llegar al final, tampoco la paciencia. Entonces necesitamos ambas cosas para llegar al final. Entonces, por un lado, la fe nos motiva para correr y ganar el premio. Pero, amados, también la fe es el motor proveedor de la fuerza para la carrera. Pero por otro lado, la paciencia es lo que nos da la estrategia, la gracia de Dios para tener esa energía, tener ese aguante y llegar al final. Así que, amados, la carrera cristiana no es de cobardes, es de gente que se esfuerza, que lucha, que tiene paciencia, que tiene fe y que no abandona. Esa es la verdadera o el verdadero creyente. Jesucristo, la palabra de Dios dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Así que esto no es de cobarde. Yo siempre he pensado que aquellos que participan en cualquier juego, amados, en cualquier competencia deportiva, son gente que merece respeto. ¿Por qué? Porque son luchadores, son personas que tienen disciplina y se entregan de lleno y logran sus objetivos. Cuando usted lee las cartas que encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 a las 7 iglesias, sabe que una de las cosas que usted ve que el Señor le dice a cada iglesia es: el que venciere. El que venciere heredará todas las cosas. El que venciere se sentará conmigo. El que venciere, y comienza a decir, a todas las iglesias le dice: el que venciere. Y la Biblia dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Así que, amados, pregunto: ¿usted pretende llegar al final o se va a quedar a medio camino? Quien nos está esperando al final es el Señor. Y por lo tanto, cuando usted menos tenga ganas de buscar a Dios, de venir a la iglesia, es cuando más necesita hacerlo. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias
al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10. Día de semana tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.